Dos miradas sobre la cruz y la espada. Hoy hablaremos sobre la evangelización en América, pero para ello hay que plantearnos una pregunta. ¿La llegada del cristianismo a América fue un encuentro que dio origen a algo nuevo o la sustitución violenta de un mundo por otro? Bueno, la evangelización en América fue un proceso histórico que comenzó tras la llegada de los europeos en 1492 y consistió en la difusión del cristianismo entre los pueblos indígenas del continente. Pero vamos a un contexto rápido. Después del viaje de Cristóbal Colón, las potencias europeas, principalmente España y Portugal, iniciaron la conquista de territorios en América. Junto con los conquistadores llegaron misioneros cuyo objetivo era convertir a los indígenas al cristianismo, especialmente el catolicismo. Hubo consecuencias. La evangelización tuvo muchos efectos profundos. Fue la expansión del cristianismo en América, la pérdida parcial de culturas y religiones indígenas, el surgimiento de una cultura mestiza, mezcla de tradiciones indígenas y europeas, la creación de instituciones educativas y religiosas. Hubo personajes destacados, entre ellos Bartolomé de las Casas, defensor de los derechos indígenas, y Fray Toribio de Benavente, Aquí también evangelizador. exploraremos la tesis de la evangelización, no como imposición brutal, sino como un encuentro transformador, una síntesis que dio vida a la civilización hispanoamericana. Hubo violencia, nadie lo niega, pero el resultado fue una fusión creativa, no solo destrucción. Se los explicaré poco a poco. Primero el mestizaje religioso, una mezcla entre lo indígena y lo cristiano. Un ejemplo claro de ello es la Virgen de Guadalupe, que aparece en el Tepeyac, lugar sagrado para Tonatzin. No hubo un borrado total, sino una fusión de símbolos que dio lugar a una fe compartida. Lo mismo pasa con el Día de Muertos, donde tradiciones prehispánicas se combinan con celebraciones cristianas. Incluso en el arte como el tequitqui vemos esa mezcla de culturas. Segundo, también hubo quienes frenaron los abusos. Órdenes religiosas como franciscanos y jesuitas protegieron a los indígenas frente a los encomenderos. Las leyes de Indias intentaron limitar la explotación y figuras como Bartolomé de las Casas denunciaron injusticias. Tercero, hubo un intercambio cultural importante. La escritura, las universidades, la imprenta y nuevos cultivos llegaron a América, transformando la vida en el continente. Y por último, los pueblos indígenas no fueron pasivos, negociaron, adaptaron y participaron activamente en este proceso. En resumen, la evangelización fue un proceso complejo, tuvo conflictos, pero también creó una cultura nueva y mestiza que sigue La viva postura hasta que el día de hoy. considera que la evangelización durante la conquista española fue una forma de imposición sobre los pueblos indígenas. Primero, los españoles destruyeron parte de la cultura indígena al quemar códices, derribar templos y prohibir sus creencias religiosas. Con esto buscaban imponer el cristianismo y borrar muchas tradiciones. Además, la evangelización funcionó como una herramienta de dominio, ya que ayudó a justificar el control español, los tributos y los trabajos forzados. También hubo un gran colapso demográfico debido a enfermedades y malas condiciones de vida, lo que debilitó a las comunidades indígenas y facilitó la conversión religiosa. Por último, aunque existió una mezcla entre culturas y religiones llamada secretismo, muchos historiadores consideran que fue una de las formas de adaptación y supervivencia que una La decisión completamente evangelización libre. no viajó sola. Venía en los mismos barcos que la espada y sin la cruz. La conquista no se justificaba. En 1523, Carlos V ordenó: derriben y quiten los ídolos, ares y adoratorios de la gentilidad. Esa orden se cumplió a fuego. El caso más brutal fue en Maní, Yucatán, en 1562. Fray Diego de Landa quemó miles de códices mayas, ídolos y 27 rollos de jeroglíficos en piel de venado. Para los frailes eran cosas de hechicerías y demonios. Los indígenas, en respuesta, rehacían sus manuscritos o los escondían para no perder su historia. La evangelización fue también guerra santa renovada. Así como se expulsó a los musulmanes de Iberia, ahora el enemigo eran los indios, idólatras de América. La corona se decía portadora de la verdadera religión y salvar almas de las garras del demonio. Justificaba la guerra. Por eso el virrey Toledo, en Perú, impuso en 1581 pueblos con trazado europeo
para reasentar a las comunidades. Declaró la cultura andina como idolatría para ejercer control. Pero no hubo diálogo. No lo hay cuando uno llega con arcabuces y el otro con plumas. Los frailes usaron a hijos de señores indígenas para destruir el poder religioso de sus padres. Los bautismos masivos muchas veces fueron refugio. Caciques aceptaban la cruz para proteger a su gente de la violencia, la esclavitud y las epidemias. Epidemias que, junto al trato brutal, diezmaron poblaciones enteras. Para convencer, se sembró terror. Sermones efectistas decían que reyes y antepasados indígenas estaban irremediablemente condenados por idolatría en el infierno cristiano. Y si la presión no bastaba, los indígenas fabricaban ídolos falsos para entregarlos, y que así los dejaran en paz. Era sincretismo, sí, pero muchas veces idolatría envuelta en hipocresía, estrategia de supervivencia. Entonces, ¿qué nos dejó todo esto 500 años después? Hablamos español, la mayoría es católica, bailamos en Corpus Christi, fiesta que ya en Tlaxcala en 1538 mezclaba lo indígena y lo español. Rezamos a la Virgen de Guadalupe, patrona de México, cuya fiesta ni las leyes de reforma se atrevieron a quitar. Pero también seguimos buscando los códices que nos quemaron. Pueblos originarios reclaman tierras, porque en su cosmovisión recuperarlas tiene carácter sagrado. Desde 1992, incluso la Iglesia reconoce que debe haber una iglesia autóctona, con rostro indígena. La expansión imperial y la explotación minera no se entienden sin la convivencia de militares y frailes. La misma fe que predica amor universal justificó guerras, cruzadas e inquisiciones. Por eso no hay un ganador en este debate. Nos contaron que hubo una conquista armada y una espiritual, que una destruyó y la otra salvó, pero la historia no viene en dos cajas separadas. La evangelización fue puente y fue ruptura, fue ambas cosas a la vez, y por eso, 500 años después, la pregunta no es si estuvo bien o mal, la pregunta es, ¿qué hacemos con todo lo que nos dejó?